y es que mi cliente ya sufrió 2 atentados contra su vida, los cuales fueron puestos en conocimiento directo de la Fiscalía. Hubo una reunión de alto nivel, de altísimo nivel, donde se nos prometió medidas de seguridad, pues que hasta ahora no se han evidenciado, lamentablemente. Y pues efectivamente fue aquí en la ciudad de Bogotá, fue una reunión en específico que el señor Ricardo Roa, según lo dicho específicamente por mi cliente, lo cual quedó en videograbación del principio de oportunidad ante la Fiscalía, ante el fiscal delegado, y es que el señor Ricardo Roa denominó la fecha de los aportes directamente para febrero del 2022 como el día D para el ingreso de estos dineros de la campaña. Quiere decir que en la Fiscalía esta información reposa ¿hace cuánto tiempo? Información que, repetimos, vincula directamente al gerente de la entonces campaña, Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. ¿Y qué tantos detalles dio? ¿Y ya terminó ese interrogatorio o quedaron de pactar algún otro? Como usted comprenderá, Jorge, y es un llamado que se le hace a la Fiscalía General de la Nación, ese es un proceso complejísimo. Se confirma, gente, abogado de un testigo hoy desenmascara al asesino guerrillero Gustavo Petro, que está desprestigiando a este principal testigo, Omar Hernández. Omar Hernández fue uno de los aliados del asesino guerrillero Gustavo Petro, donde armaron una criptomoneda para robar, gente. A más de 200,000 personas las robaron para financiar la campaña del asesino guerrillero Gustavo Petro. Este mismo Omar Hernández colocó un avión privado del narcotráfico para transportar al asesino guerrillero Gustavo Petro. Incluso cuando ya ese avión estaba siendo investigado por los Estados Unidos, al guerrillero no le interesó. Los narcotraficantes le prestaran ese avión para él movilizarse como faraón, como rico. Y recuerde que él odia a los ricos, pero se movilizaba en los mejores aviones esta rata criminal. Hoy se confirma que el abogado de ese testigo hoy está preso por haber captado ilegalmente dineros al pueblo colombiano en una falsa criptomoneda. Y recordarán ustedes que el guerrillero fue el que salió y dijo que iban a hacer una criptomoneda para el pueblo colombiano. Él lo dijo en público. Hoy el abogado de este testigo denuncia que Gustavo Petro se alió con todos los criminales. Y acá en Colombia nada pasa. Le dice el propio abogado a esta rata criminal de que él se alió con todos los asesinos y criminales para ganar las elecciones. Gente, y hoy el principal testigo de esos planes de este asesino ya entregó información a la Fiscalía y la Fiscalía dijo de que sí, es cierto todo lo que dice este testigo del asesino guerrillero Gustavo Petro. Y recordarán ustedes que él, el guerrillero, mandó a matar a este testigo hace unos días, donde fue atacado en un puesto de policía. Incluso el puesto de policía está dirigido por Iván Velázquez, el guerrillero socio de Gustavo Petro, y allá lo mandaron a asesinar por orden de Gustavo Petro. Y recordarán ustedes este audio que tenemos acá. Ya este testigo había denunciado de que había recibido 2 atentados porque Gustavo Petro quiere asesinarlo para callarlo. Escuchen ustedes estos explosivos audios. Abogado de testigo en caso Daily Cop envió dura carta a Petro sobre vuelos de campaña en jet privado. El apoderado del testigo Omar Hernández dijo que no hay duda de que el presidente se alió hasta con presuntas organizaciones criminales para ganar las elecciones. El testigo Omar Hernández fue víctima de un atentado el pasado 22 de agosto en Medellín. El abogado Víctor Muñoz, apoderado del testigo clave en el escándalo Daily Cop Omar Hernández, envió una fuerte carta al presidente Gustavo Petro en respuesta a los comentarios que el mandatario hizo sobre el caso que enreda su campaña de 2022. El abogado se refirió a las alianzas que hizo para ganar las elecciones, a los calificativos contra Hernández y a las reuniones que sostuvo su equipo previo a los comicios. Le puede interesar, Omar Hernández ratifica ante el CNE
que Daily Cop sí hizo pagos a la campaña Petro-Presidente. En la carta, Muñoz dijo que el presidente parece confundir una vez más las ramas del poder público y en la separación tripartita de las mismas, en el sentido que opina y confunde a sus electores, pues en su ánimo de defenderse cae en falacias e imprecisiones. Sobre lo último, expresó que no dejan duda que su único interés es ocultar que su campaña fue permeada por aportes de dineros ilegales, como lo fueron los que hoy se investigan producto de la captación de la criptomoneda Daily, en lo teniente a la empresa de aviación Saudi. Cabe recordar que la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral que investigan los vuelos que realizó la Sociedad Aérea de Ibagué Saudi para la campaña Petro-Presidente y la compra de un avión por $3,000 millones a través de Daily Cop. Esa empresa resultó realizando varios de los vuelos que llevaron a Petro a las giras de su campaña por las regiones del país. La campaña del hoy presidente reconoció pagos hasta por $5,600 millones a Saudi, pero no se sabía nada sobre la supuesta compra del avión. Siguiendo con la carta, el abogado Muñoz sostuvo que de nada le sirve a Gustavo Petro tratar de descalificar a Omar Hernández, cuando ya la Fiscalía General de la Nación ha aceptado y afirmado tajantemente que toda la información entregada fue verificada y obtuvo grado de probabilidad. Posteriormente, el apoderado de Omar Hernández expresó que el presidente de Ecopetrol y exgerente de esa campaña presidencial, Ricardo Roa, ha aceptado públicamente que se reunió con el CEO de Daily Cop, la otrora captadora ilegal, con la finalidad de acordar cómo se ponía a su disposición el uso del famoso jet al servicio de su campaña. Las distintas evidencias y pruebas demuestran fehacientemente que fue comprado con dineros captados de forma ilegal, producto de defraudar a más de 200,000 colombianos, muchos de ellos electores suyos, añadió sobre esto el abogado. Asimismo, Muñoz recordó que Roa aceptó en una entrevista radial en junio de este año que asistió a esa reunión, de la cual dijo que fue en abril de 2022, fecha para la cual Daily Cop ya tenía a cuestas serias investigaciones por lavados de activos. Ante esto, le recordó al presidente que el equipo de trabajo del jefe de campaña revisaba y hacía un análisis de cada una de las personas que se reunían con él. Al cierre de la carta, el abogado criticó que la campaña Petro-Presidente haya contratado sin ningún problema con la empresa Saudi, si para la fecha ya la Corte del Distrito Sur de la Florida estaba investigando a Carlos Eduardo Restrepo, quien fue socio y uno de los pilotos de esa empresa. Finalmente, le lanzó una fuerte puya al jefe de Estado, de quien dijo que para ganar la presidencia tuvo que aliarse a muchos, inclusive a las presuntas organizaciones criminales, como en el caso de Daily Cop, y está claro que poco o nada le importan las consecuencias que hoy vive y que desprestigian día a día su presencia y su gobierno constitucional. Contarle con más detalle a la Fiscalía General, inclusive ya lo hemos hecho y hemos hecho ya varios avances, directamente interrogatorios formales, diligencias que se han cumplido desde su lugar de reclusión, donde mi cliente da cuenta que efectivamente conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos directamente de los dineros ilícitos, productos de la captación, que entraron directamente a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Estos dineros fueron pactados en especie directamente con la consecución de un avión King Air que efectivamente tenía la empresa Saudi. Mi cliente efectivamente dará su testimonio directo en el principio de oportunidad para que esto sea utilizado por las autoridades competentes. De hecho, el día de ayer enviamos ya una comunicación formal ante el Consejo Nacional Electoral para que tomen la declaración de mi cliente y para que efectivamente testifique por la razón por la cual estos dineros ingresaron en especie como ayuda y apoyo a la campaña presidencial. Abogado, de la mayor gravedad, ¿y por qué se pactó que entraran de esa forma? ¿Para que no quedaran registrados? Sí, Gustavo, buenos días. Efectivamente, digamos que esto es el modus operandi de los criminales. Aquí lo que se trató fue simplemente darle un velo de legalidad directo para que no quedaran registrados dineros, aunque sabemos que también
existieron giros directos por parte de derivados de la captación, es decir, giros ilícitos de dinero, productos de la captación masiva habitual de la gente que fueron a parar a la campaña y a comprar productos suntuosos como este avión que sirvió para hacer la campaña. De hecho, mi cliente directamente lo afirma, y es que el señor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, lo que afirmó es que necesitaba que se dieran estos apoyos en especie precisamente para evitar un rastreo de las autoridades. Abogado Muñoz, hay una imagen que circuló en su momento en redes sociales y que me parece que tiene mucho que ver con esto. Y es que, como usted ha explicado, el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, según cuenta su cliente, pactó con según creo entender, el dueño de la criptomoneda, el jefe de todos, que se pagara una especie de ayuda a la campaña, pues ofreciendo unos vuelos en ese avión. Hay una imagen en la que aparece el entonces candidato Petro y Armando Benedetti junto a él en un avión de lujo, un avión privado, y arriba del señor Benedetti aparece la palabra Daily Cop, que hace referencia a la criptomoneda. ¿Es a esos vuelos a los que hace referencia su cliente? Sí, así es. Exactamente eso. Sobre esa misma aeronave, una aeronave Kinect, matriculada de la empresa SADI. Hay que destacar una cosa súper importante y que no deja de llamar la atención tanto para las autoridades como para nosotros, y es que Carlos Restrepo es una persona que está vinculado a un proceso de narcotráfico en Estados Unidos y que ya se entregó. En este momento está en Estados Unidos extraditado. Abogado, ¿cuánto vale una hora de vuelo en ese avión? ¿Cuántas horas voló la campaña? ¿Y cuánto pactó el señor Roa entonces, que recibía como entrada de criptomonedas a la campaña sin registrarlo? Y es que mi cliente ya sufrió 2 atentados contra su vida, los cuales fueron puestos en conocimiento directo de la Fiscalía. Hubo una reunión de alto nivel, de altísimo nivel, donde se nos prometió medidas de seguridad, pues que hasta ahora no se han evidenciado, lamentablemente. Y pues efectivamente fue aquí en la ciudad de Bogotá, fue una reunión en específico que el señor Ricardo Roa, según lo dicho específicamente por mi cliente, lo cual quedó en videograbación del principio de oportunidad ante la Fiscalía, ante el fiscal delegado, y es que el señor Ricardo Roa denominó la fecha de los aportes directamente para febrero del 2022 como el día D para el ingreso de estos dineros de la campaña. Quiere decir que en la Fiscalía esta información reposa hace cuánto tiempo, información que, repetimos, vincula directamente al gerente de la entonces campaña, Ricardo Roa, y presidente de Ecopetrol. ¿Y qué tantos detalles dio y ya terminó ese interrogatorio o quedaron de pactar algún otro? Como usted comprenderá, Jorge, y es un llamado que se le hace a la Fiscalía General de la Nación, ese es un proceso complejísimo.